Hola, hola, buenas noches. Vamos comenzando con esta conferencia por el respeto al tiempo de las y los asistentes. Permítame presentar de manera breve al maestro Ulises. Bueno, pues lo presento. Su nombre es Ulises Beltrán Partida. Es egresado de la maestría en resolución de conflictos por la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Hizo una estancia corta en la Universidad Complutense de Madrid sobre mediación y resolución de conflictos. En la psicología, también en una instancia en psicología de la educación. En el área de investigación de la Universidad de Barcelona, fue colaborador en el proyecto de neurocognitividad en resonancia magnética funcional en adultos con deterioro cognitivo. Cuenta con una experiencia amplia en la docencia, siendo docente desde el año 2018 hasta la actualidad. Ha tenido premios como la Psique de Plata en psicología educativa. Sin más, pues un gran ponente, maestro Ulises. La videollamada es toda suya. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Me confirman si tienen en pantalla, por favor, la presentación y también si mi audio se escucha de manera correcta para poder iniciar? El audio se escucha fenomenal y la presentación Correcto. parece que también está. Va, bien. Entonces, Martín, una pregunta. ¿Hay alguien después de mí para saber cómo voy de tiempo? No, es el único, profesor. Ok, bueno, pues entonces si algo quedara pendiente por revisarlo, sí me gustaría poder concluirlo para que no queden volando por ahí algunos temas. Entonces, si alguien se tiene que retirar, pues no hay ningún problema. Si no, pues continuaré con el tema, ¿va? Nada más para que lo tengan en cuenta. Dudas que tengan sobre esto, ¿les parece si lo dejamos a la parte final? Nada más si les pido tomen nota para que me digan bien en dónde son sus dudas y saber a dónde poder regresar posteriormente, ¿va? Bueno, el tema, lo que nos toca. La mediación en la educación superior. Voy a ser muy claro en esto, ¿sale? Me interesa mucho que se conozca la perspectiva, que se conozca la parte esta de saber qué es la mediación y de conocer qué son los métodos alternos en solución de controversia. Entonces, vamos a llevar como esa línea. ¿Qué vamos a revisar? Primero, pues necesitamos conocer qué son los MAS, qué son los métodos alternos, qué es la mediación, qué elementos componen la mediación y ahora sí cerramos con la mediación en entornos de educación superior. Y pues bueno, ya verán o ya veremos qué es lo que tenemos o cuál es el marco, el momento actual en el que nos estamos encontrando en este aspecto. Bien, pues primero, ¿qué son los métodos alternos en solución de controversias? Lejos de quedarnos nada más con el hecho de que sean
un apartado o sean un medio por el cual las personas intenten resolver sus diferencias, los MASC o los métodos alternos o los mecanismos alternos en solución de controversias son un derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma que se realiza en el año 2010. Es donde viene esa primera modificación. Esta modificación luego termina por afianzarse cuando se realiza una segunda modificación a la Constitución, cuando se habla de la inclusión de los derechos humanos, la totalidad de los derechos humanos en el artículo primero de la Constitución. Por lo tanto, lo primero que debemos entender o lo primero que deberíamos de tener en ese aspecto o entenderlo de esta manera es que los más son un derecho. Ahora, este derecho establecido en la Constitución está sujeto a características particulares. No todas las situaciones que generen conflicto van a poder ser sujetas de métodos alternos. Ya revisaremos ahorita un poquito más adelante cuáles son las áreas que sí son las que se empalman, que sí son las que se pueden permitir este mecanismo de solución de controversias por vía pacífica. Pero sí hay que tenerlo en claro en ese aspecto, ¿va? Punto número 2, los MACs son o van a ser utilizados o se utilizan para evitar caer en un proceso legislativo judicial cansado, donde se va a llevar un desgaste emocional muy importante por parte de las partes que estén involucradas, donde además se va a invertir una cantidad muy, muy grande de dinero y donde va a existir a largo plazo, mediano plazo, o incluso dependiendo de las características de la situación, al corto plazo pueden existir problemas particulares en el estado emocional. Los métodos alternos buscan evitar este desgaste, buscan evitar gasto de ese tamaño de dinero y buscan evitar en medida de lo posible el deterioro en las relaciones sociales de las personas. Entonces, esto va a ser importante que lo tengamos en consideración. ¿Qué es lo que buscan en un último punto? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo de esto? Que mediante el diálogo se puedan dar esas soluciones que las partes van a poner sobre la mesa, o en el caso de algunos otros mecanismos como pueden ser la conciliación, sea el facilitador, la facilitadora quienes pongan sobre la mesa las alternativas de solución. En el caso particular que nos toca a nosotros en la mediación, es importante que tengamos presente que quienes deben de llegar al acuerdo, quienes deben de generar ese acuerdo y esa solución, tienen que ser las partes involucradas. Entonces, esto va a ser un elemento importante que más adelante vamos a rescatar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tratar de evitar estas características que les decía del deterioro, del desgaste emocional, social, económico, buscando una solución siempre y cuando el marco legal lo permita. Ahorita llegaremos a esa parte para entender qué sí entonces se puede hablar o qué sí se puede llevar, perdón, a mediación y qué es lo que no se puede llevar a mediación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, debe de primar el diálogo. ¿Salen? Los métodos alternos en solución de controversias, que son la mediación, la conciliación, el arbitraje, debe de primar el diálogo. Debe de conocerse lo que ocurre en el problema. Las dos partes van a hablar de esa situación, las dos partes van a decir qué es lo que está ocurriendo y entonces va a haber una participación activa. Esa participación de las partes debe de estar garantizado con ciertas reglas, ciertas normas que van a dirigir los métodos alternos, y una de estas, súper importante, tiene que ver con la confidencialidad, ¿sale? Si bien es cierto que en algún momento, en un primer momento, los métodos alternos, las partes van a estar exponiendo su perspectiva del caso delante del otro, la realidad es que en el momento en el que esto se esté trabajando, no debe de estarse compartiendo esa información, no debe de estarse compartiendo el caso con personas que sean ajenas al propio caso. Entonces, va a ser muy importante que el facilitador, la facilitadora a cargo del caso gestione de manera muy, muy, muy adecuada esa información para validar los puntos de las partes involucradas, para facilitar los acuerdos que vayan ocurriendo, y eso se va a volver súper importante, ¿sale? Que lo tomen en cuenta. ¿Qué otra cosa debemos de conocer acerca de esto?
que los momentos en los que se lleven a cabo las sesiones de los métodos alternos en solución de controversias deben de darse a petición de las partes, y esta es una característica fundamental. Para que yo pueda llevar a cabo un proceso de mediación, que insisto, es el caso que nos toca ahora, vamos a hablar de mediación, para que yo pueda llevar a cabo un proceso de mediación, debo de tener o debo de contar con la voluntad de las partes para poder hacer el proceso. Si no hay voluntad de las partes, no se puede llevar a cabo el proceso de mediación y consecuentemente no se va a poder llegar a un acuerdo. Por lo general, siempre hay una primera parte que da el paso al frente, que solicita que haya un proceso de mediación, se notifica a la otra parte para que decida si acude o no acude, y por lo general la respuesta es positiva. Las partes terminan acudiendo al proceso de mediación. ¿Por qué? Pues porque se les explica que parte de lo que van a acudir o parte del proceso al que van es justamente para buscar una solución por la vía pacífica al problema que se está encontrando. Entonces, cuando la persona tiene contexto y cuando la persona entiende qué es a lo que se le está citando, a lo que se le está invitando, la respuesta tiende a ser positiva. Importante, aunque suene obvio, hay que mencionarlo, la persona que debe de estar presente todo el tiempo tiene que ser el facilitador, la facilitadora. Son las personas obligadas a estar ahí de manera obligada, presencial. En el caso de las partes, pues podría estar las partes involucradas o podría estar algún representante, ahí es un poquito más flexible la dinámica, pero siempre tiene que haber una persona preparada en este aspecto para poder estar ahí presente, para poder ser testigo de lo que se está diciendo, ir armando el caso, ir intentando dar solución, primar el diálogo, validar las partes, que ambas partes o las tres partes involucradas, depende del tipo del problema, expongan su situación de manera equitativa. Entonces, súper importante que en todo momento haya esa persona facilitadora y que prime el diálogo por sobre cualquier cosa en los MASC. Esto es importante, ¿sale? ¿Cuáles son los principios que van a estar rigiendo los métodos alternos en solución de controversias? Y esto, por si es que surge la duda, es importante mencionarlo. Esto aplica para todos los métodos alternos en solución de controversias, ¿sale? Estos son los principios para mediación, para conciliación, para arbitraje. Son los mismos. Son, en este caso, la voluntariedad, es decir, que las dos partes están en el entendido, tienen ganas y quieren ir a sentarse a la mesa entre ellos para intentar solucionar el problema. Las dos partes quieren ser partícipes del proceso. Confidencialidad, este es más que evidente, no guardar esa secrecía, no estar compartiendo el caso con otros profesionales, porque pues, no tendría por qué estar fuera. Flexibilidad, es decir, tener esa capacidad de maniobra para poder ir conduciendo la dinámica del caso, que se va por un acuerdo, que puede cambiar el acuerdo en cualquier momento, que se puede cancelar, que las personas ya no quieren ser parte, pues también eso implica un proceso de métodos alternos. Es decir, voy a estar cambiando constantemente, voy a estarme moviendo por el mismo camino en el que se van moviendo las partes, ¿sale? No es un proceso rígido, estructurado, paternalista, como lo son los procesos judiciales, donde hay tiempos para todo. Acá no, acá uno puede resolver un caso en una sesión, lo puede resolver en caso en 3, en 5 o más sesiones, depende de lo que vaya necesitando el caso, las partes y depende de lo que vaya surgiendo. Pero sí es importante que tengamos presente que la flexibilidad va a ser un elemento fundamental. Les voy a pedir una cosa, vayan pensando en estas cosas que les voy diciendo, vayan pensándolo, vayan llevándolo al tema que nos toca, que es la educación superior. Pensemos en conflictos, pensemos en problemas que surgen dentro del entorno educativo al cual estamos haciendo alusión, que es la educación superior, para poder ir imaginándonos cómo se daría esa dinámica en ese sentido, en ese aspecto, ¿sale? Entonces, vamos llevando ese ejercicio para tratar que quede un poquito más claro. Neutralidad. La neutralidad básicamente es que la persona facilitadora no se decante por alguna de las partes, que se mantenga todo el tiempo en la neutralidad, escuchando y validando a la una parte, como escuchando y validando a la otra también, e ir abriendo este camino donde se exponga, se parafrasee lo que una persona esté diciendo junto con la otra.
La imparcialidad al momento de tomar decisiones, que no haya una ventaja sobre ninguno de los dos, que a la hora de generar el acuerdo no haya un ganar-perder, sino que sea un ganar-ganar. La equidad entre las partes, la legalidad del proceso. El hecho de que la persona vaya a un proceso de mediación implica que hay pautas que se deben de cumplir, ¿vale? La mediación, cuando se llega a un acuerdo, tiene el alcance de sentencia, es decir, si yo acudo con una persona especializada a un proceso de métodos alternos, en este caso, insisto, es la mediación, y yo logro un acuerdo con la otra parte, entonces ese acuerdo que yo logré tiene alcance de sentencia, ¿vale? Se debe de cumplir. Entonces, para que esto se cumpla, implica que hay ciertos pasos que se deben de ir formando. Desafortunadamente, por la naturaleza del caso de hoy, pues no vamos a poder explicar cuáles son como esos pasos ni todo, pero sí, si les hace ruido, bueno, pues sepan que hay como esos procesos que se deben de cumplir. Pueden acudir a diplomados, hay un posgrado incluso, que se mencionó hace ratito, donde todo esto es parte de, ¿no? Y te enseñan a hacer todo esto. Entonces, informarnos en ese aspecto creo que también vendría, insisto, el tema, el tiempo es cortito y esto es mucho, muy amplio, pero sí sepan que hay un proceso flexible, pero proceso al final, que se debe de cumplir para que el acuerdo sea legal y para que el acuerdo tenga esa característica, esa instancia de sentencia. La honestidad de las partes, que lo que se esté diciendo es nada más que la verdad, por decirlo de esta manera. Hay que entender una cosa, ¿no? Y esto yo lo he visto en un proceso de mediación. Cuando las partes faltan a la verdad, se cae el proceso, ¿sí? La ventaja de poder llevar un proceso de este tipo es que cuando se está faltando la verdad, la otra persona puede en ese momento decir, ¿sabes qué? Esto no era así, yo entiendo esta otra cosa, o yo lo vi de esta manera, o sucedió esto otro, y entonces empiezan a clarificarse esas situaciones, aunque pareciera, insisto, que en un primer momento tiende a una discusión. La realidad es que cuando es bien controlado, cuando es bien llevado el proceso, pues tiende más a la clarificación que a una rivalidad entre las personas. Los métodos alternos protegen a los más vulnerables y aquí hay que pensar, por ejemplo, en el caso de custodias de niños, ¿sale? Se debe de ver por el interés superior de la niñez. Esa va a ser la línea, esa va a ser el interés principal en este aspecto, ¿va? Hay que buscar un acuerdo que sea justo, que sea parejo, sí, que sea equitativo, sí, que sea imparcial, sí, pero que proteja a los más vulnerables. Y aquí hay que recordar que hay grupos de atención prioritaria, ¿vale? Anteriormente conocidos como grupos vulnerables. Entonces, entiendan o hay que entender que esto existe y que esto va a ser uno de los principios que hay que estar cuidando, ¿va? Economía, sí en gastos, o sea, sí hace referencia al tema económico, pero también hace referencia al tiempo. Un proceso judicial es largo, es muy largo, y por lo general los métodos alternos no son largos, son procesos, insisto, que con el tiempo suficiente, con la claridad, con la comunicación adecuada, pueden llevarse desde una sesión, en casos que no son tan complejos, o en casos complejos pueden llevar a 4 o 5 sesiones, y estamos hablando que puede haber una sesión por semana, o si las partes se acuerdan que haya 2 sesiones por semana, pues cuanto antes mejor, ¿sale? Pero sí en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero, pues por supuesto que conviene porque hay esa economía en ambos apartados. La ejecutoriedad, la inmediatez, ejecutoriedad es que se lleve a cabo, que se vigile, que se lleve a cabo, la inmediatez, cuánto tiempo va a tardar en llevarse a cabo, y la informalidad en comparación, ojo, con los procesos jurisdiccionales. ¿A qué hace referencia la informalidad? Ojo aquí, ¿sale? No quiero decir, no estoy diciendo que los métodos alternos en solución de controversias no son un método o un proceso serio. Todo lo contrario, sí lo son. Están en la Carta Magna. Tiene una ley dentro del Estado de Jalisco, la Ley de Justicia Alternativa. Los métodos alternos son bastante serios. Esa informalidad a la que hace referencia es a que no hay esa estructura cuadrada que existen en los procesos jurisdiccionales, donde hay tiempos para presentar pruebas, donde hay tiempos específicos para mantener o retener una persona, donde hay un tiempo para que se dé una respuesta, una sentencia. Entonces, hace referencia a eso, ¿va? Espero que esto quede claro en ese aspecto. La accesibilidad, es decir, ahora con el cambio de paradigma que se da en este aspecto, sí es importante convenir que, o en tener en claro
que esa accesibilidad hace referencia a que antes de que se vaya a un proceso judicial, el Estado va a sugerir, estoy haciendo referencia a, en este caso, el juez va o la jueza va a sugerir que se vaya el proceso a un método alterno en solución de controversias, y esto es súper importante porque cambia el paradigma completo de lo que era el sistema de justicia mexicano anterior al 2014. A partir de ahí para acá, que es cuando se genera ese cambio, hace 10 años, de ahí para acá se va a primar el proceso por métodos alternos, insisto, siempre y cuando se pueda. Ahorita vamos a llegar a qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede hacer, ¿va? Entonces, todos pueden acceder a un proceso de este tipo. El Estado tiene instancias para que se garantice el acceso, no necesariamente tiene que ser por un tercero, hay instancias que pueden facilitarse, tipo representante público, defensor público, como cuando te dan el abogado, bueno, pues así también se puede abrir el proceso en las instancias correspondientes. En el caso del Estado de Jalisco existe, por ejemplo, el IJA, que es una de las autoridades en ese aspecto, es la autoridad en ese aspecto, ¿va? Y la alternatividad en los MASC, que es la alternatividad que dependiendo del caso, la profesional o el profesional puede estar cambiando entre método alterno, es decir, yo puedo decidir junto con las personas comenzar con un método alterno, pero sin la naturaleza del caso. Limita, restringe, se empieza a obstaculizar el desarrollo, pues entonces yo puedo cambiar a un segundo método, algo que me funcione mejor. Si empecé, por ejemplo, con mediación, puedo cambiar a conciliación, que sería una de las alternativas más comunes, siempre y cuando las personas estén de acuerdo en que se cambie de método, y esto puede ocurrir en el mismo proceso, ¿sale? Yo estoy viendo que no hay facilidad de palabra, que no se puede llegar a un acuerdo, que a las personas les está dificultando un poquito, entonces yo les digo, ¿saben qué? Creo que sería mejor idea si cambiamos de método alterno y en lugar de hacer una mediación, y aquí se explica, ¿no? La mediación es que se haga esto y esto y esto, mejor cambiamos a conciliación, donde vamos a hacer ahora esta otra parte. ¿Estamos de acuerdo? No, pues que sí. Entonces se cambia de método alterno. Esa es una de las características principales. Vamos ahora sí con esta parte importante, ¿sale? Cuando no se aplican los métodos alternos en resolución de controversias. No se aplican cuando hay asociación delictuosa, corrupción de menores, abuso sexual infantil, lenocinio, falsedad de declaraciones, prostitución infantil, suposición o supresión del Estado civil, violación, robo de infantes, tráfico de menores, extorsión, homicidio, parricidio, infanticidio, feminicidio, robo, aborto, y aquí, ojo, porque ya no puede ser tomado en consideración. Hay que recordar, a ver, aquí hay un punto, ¿va? La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco se da antes o se publica antes de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace año y medio, 2 años más, no, más, creo que son 3 años más o menos de cuando la Corte da esa jurisprudencia. Por lo tanto, el tema de aborto está ahí con el asterisco porque pues, ya no puede ser considerado en este aspecto, ¿va? Está puesto porque en la ley del Estado de Jalisco, en la ley de justicia alternativa, se considera, ¿va? Pero hay que tener en claro aquí que acá ya se da o se pone de manifiesto primero y antes que otra cosa la jurisprudencia de la Corte. Por lo tanto, ya no puede ser considerado en ese apartado. Fraude, continuamos con esto, fraude, delitos electorales, delitos cometidos por servidores públicos, delitos fiscales o delitos ecológicos, desaparición forzosa de personas, delincuencia organizada, tortura, delitos tipificados por la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos, y en alguna otra ley que expresamente diga que no puede ser sujeto de métodos alternos. Por lo tanto, que si podemos, bueno, pues entonces sí podemos hablar en el caso de cuestiones civiles, sí se pueden hacer, cuestiones mercantiles, sí se pueden hacer, cuestiones civiles, mercantiles, familiares, también puede ser sujeto de métodos alternos, ¿va? Entonces, sí es importante, insisto, dejar claro que estos son los apartados en los que no. Regreso un poquito por si alguien quiere tomar alguna captura de la información. Esto es la primera parte, ¿vale? Esto es lo que no.
y esta es la complementaria. Esto tampoco se puede. Entonces, bueno, esto hay que dejarlo claro. Términos concretos, delitos de alto impacto son los que no se pueden llevar a métodos alternos y obviamente aquellos que atenten contra la salud, contra la integridad de la persona, la nación, todo esto, ¿no? Esos son las reglas que existen para los MASC. Bien, espacio para dudas. Bueno, vamos a dejar un espacio para dudas aquí antes porque sí creo que sería importante. Si alguien tiene alguna duda, le escucho atentamente. Si no, si puedo continuar también, díganmelo. Yo tengo una duda, pero hay una mano levantada antes. No sé Ok, si... Ajá. pues si quieres de una, creo eres Arturo, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuál es la duda, Arturo? Quería saber qué delitos se tipifican como corrupción de menores. Vi que estaba en la presentación, que son como los que no aplican en los MASC. Sí, son aquellos donde se obliga a los niños a realizar, niños, niñas y adolescentes, a realizar cualquier tipo de acción que vaya en contra de sus derechos humanos, en contra de su dignidad como persona. Entra, por ejemplo, lo que se mencionó anteriormente, pornografía infantil, tráfico de personas, venta de órganos, todo este tipo de cosas. Entonces hay por ahí algunos niños que desafortunadamente sufren presión por parte de adultos, se les obliga a hacer cosas, se les presiona, no se les respeta su derecho, no se les respeta muchas veces ni siquiera el respeto a la salud, a la vivienda, a todo este tipo de cosas, a la educación. Entonces todo eso entra como corrupción de menores. Hay es un abanico bastante, bastante grandecito. Lo podemos investigar ahorita un poquito más adelante para poderlo aterrizar concretamente y que no haya como más sesgo en eso, ¿va? Va, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Hay Ok. una manita levantada, pero no sé de quién sea, dice usuario por Zoom. No sé si alguien levantó la mano por error o tenga una pregunta para usted. Ok. Mientras vemos si la persona contesta, me permito leer artículo 201. Dice que la corrupción de menores es o se comete cuando se induce, procura, facilita o obliga a una persona menor de 18 años de edad o a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, entre otros. Entonces, ahí ahí está la respuesta, ¿sale? Formar parte de una banda, cometer un delito, es decir, presionarles a que la persona, en este caso niño, niña, adolescente, pues realice estas actividades delictivas. Esa es la corrupción, obligarles a que caigan en esto, ¿va? Va, muy bien, gracias. De nada. Bueno, pues entonces la persona con la mano arriba tiene duda. ¿Puedo continuar? Continúo. Bien. La mediación, ¿sale? Vamos a entrar en esta parte de de la mediación. ¿Qué es la mediación entonces? Punto número uno, la mediación es uno de los métodos alternos en la resolución de controversias. Como concepto y como proceso, la mediación se pone interesante. Antes de entrar con el tema, antes de entrar a esto, una cosa, ¿sale? Que yo sé que a lo mejor lo tienen presente o que chance y a lo mejor no les ha caído el 20 de que esto pasa. Les prometo que en algún punto de sus vidas, en algún punto, a lo mejor del día de hoy, a lo mejor en la última semana, en el último mes, ustedes pudieron haber estado mediando una situación y no se dieron cuenta, ¿sale? O a lo mejor sí sabían que eso que se estaba haciendo era mediación, ¿sale? Eh, o estaban mediando, que son dos cosas diferentes. Aquí eso es importante. Así como muchas veces negociamos algunas instancias, algunas situaciones, o tratamos de ver si se puede, y eso implica la negociación con la mediación es similar. A veces intercedemos, a veces buscamos una alternativa y como tal estamos mediando, ¿sale? Aquí lo importante es diferenciar entre el proceso de mediación y el mediar con otras personas, que es algo que vamos a intentar dejar en claro ahorita.
¿Qué es la mediación entonces? La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco define a la mediación como el método alternativo para la solución de conflictos no adversariales, es decir, no se van al tribunal, no se van a ir a pelear, no se trata de un proceso en el que uno gana y el otro pierde, ¿sale? Esta es característica fundamental de los procesos adversariales. En un proceso adversarial yo voy a presentar mis pruebas, la otra parte presenta sus pruebas, uno gana, el otro pierde. En este caso, no se trata de un aspecto adversarial. ¿Por qué? Pues bueno, porque puede haber uno o más mediadores y esta es otra característica, ¿sale? Me decían a mí en su momento, tanto en la clase que llevé hace algunos años en la Complutense, como lo que vi en la maestría, nos decían, dos cabezas piensan mejor que una. Cuando tú ves que es necesario que haya más de una persona mediadora, cuando tú ves necesario que haya más de una persona para conducir el proceso, pues es que tendría que haber esa otra persona para que el resultado sea el favorable para las partes. Por lo tanto, es un proceso que guarda una característica que seguramente quien se dedique a la psicología clínica lo puede identificar. Esa figura de coterapeuta acá se llama comediación. Entonces puede haber un comediador, una comediadora en un proceso de mediación, ¿sale? Pueden existir estas personas. Por lo tanto, ¿para qué? Para que quienes no tienen facultad de proponer soluciones intervienen únicamente facilitando la comunicación de los mediados en conflicto. Hay un sesgo importante que necesitamos clarificar. La mediación no es que yo esté proponiendo la alternativa yo como mediador, ¿sale? La mediación es que yo tenga la palabra adecuada, el momento adecuado, el timing para que una parte y la otra expongan sus puntos de vista, ¿sale? Para que a partir de esa facilitación del diálogo vayan encontrando puntos de acuerdo. Una vez que se logra ese punto de acuerdo se va a denominar punto focal. Cuando las partes llegan a un punto en el que coinciden, eso se llama punto focal y entonces ahí el mediador o la mediadora debe de intervenir y decir, ok, tú dices esto otro y ambos concuerdan en esa situación con que este punto es el que hay que realizar. ¿Correcto? No, pues que sí. Bien, ese es un acuerdo. ¿Están de acuerdo en que esto se ponga en el acta? No, pues que sí, se lleva al acta y ese es un primer punto de acuerdo, ¿sale? De esta manera se generan. Importante, la mediación facilita el diálogo, no propone las alternativas de solución. Yo como mediador no puedo decir, ay, ¿sabes qué? A partir de lo que dice fulanito y fulanita, a mí se me ocurre que se podría dar esto. Eso no es mediación, ¿sale? Eso tiene otro nombre, es otro método alterno y se llama conciliación. Y tampoco es tan sencillo como lo hice ver ahorita, tiene otras características, pero sí es importante que se distinga una de otra, ¿sale? ¿Qué propósito busca entonces la mediación? Que se acuerde voluntariamente la solución y se ponga fin total o parcial al conflicto. Esa es la característica principal de los procesos de mediación, ¿sale? Importante tenerlo clarito. Bien, en la misma Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco se define al mediador. El mediador o la mediadora es la persona imparcial frente a las partes y al conflicto que interviene en la mediación facilitando la comunicación entre los mediados a través de la aplicación de las técnicas adecuadas. Una cosa que creo que es súper importante, ¿va? No sé si aquí haya abogados, además de las personas que son psicólogas, pero sobre todo aplica directamente a psicología, ¿va? No es un proceso de terapia. Uno de los errores comunes que hay en la aplicación de métodos alternos y que son cometidos principalmente por psicólogos y psicólogas es interpretar, es creer que el proceso de mediación o el proceso de cualquier método alterno en solución de controversias es una sesión de psicoterapia. No es eso, ¿sale? Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado a la hora de aplicar esto para entender la diferencia que hay en la aplicación de un proceso de método alterno.
tú vas por un conflicto, tú vas a intentar solucionarlo a partir de la postura de ambas partes. En un proceso de psicoterapia sigues otro proceso, sigues otro camino, tienes una base teórica distinta, entonces sí hay que tener como mucho cuidado en eso. Y si a alguien de aquí eventualmente el tema le llama la atención y va a ir y va a buscar seguir este camino de los métodos alternos, pues sí conviene que les haga mención de que tengan claridad en esto, ¿va? Que son cosas completamente diferentes y que sí tenemos un poquito de sesgo normal a partir de nuestra profesión para poder confundirnos en algún punto y creer que se parece, que tiene características similares a la psicoterapia y entonces lo convierto en psicoterapia. Aguas con esa parte, ¿va? Entonces, vuelvo al tema, esta es la definición entre mediación y mediador que da la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y que obviamente dentro del Estado de Jalisco, pues estas son las reglas que nos rigen. ¿Qué es la mediación? La mediación, entonces, además de lo que se dijo anteriormente, es el proceso que emplea una persona tercera neutral con el fin de solucionar de manera mutua y aceptable el conflicto. Tiene que haber voluntariedad, tiene que ser flexible, tiene que ser confidencial y tiene que ser informal y formar el proceso al mismo tiempo por las cuestiones que mencionábamos antes, ¿va? ¿Por qué resalto estas 4 y no todo el montón de hace ratito? Pues porque la mediación tiene como características o ejes principales esta función. Punto número 1, y esto quiero que quede bien claro, si no hay voluntariedad va a ser imposible que se pueda llevar a un proceso de método alterno, en este caso de mediación. Es necesario que las partes quieran estar ahí para arreglar el problema. La flexibilidad, dijimos, se trata en este entorno de irte con la corriente, ir viendo qué se va diciendo, no ser rígido, no guardar una postura rígida en cuanto a, es que tú habías dicho esto primero, ya te tienes que quedar ahí. O sea, no. Si la persona está cambiando de opinión, entonces, ¿qué está pasando para que la persona ahora decida a partir de la dinámica, ¿no? Entonces, es conocer ese proceso de información para poder entonces comprender la postura que está llevando y buscar el acuerdo al final. La confidencialidad, insisto, no tiene por qué ser sujeto de plática ni de absolutamente nada con otras personas. El único momento en el cual se va a hablar sobre el proceso de mediación es en ese momento en el que están ahí, y a lo mejor posteriormente a la hora de estar redactando el acta y todo esto, bueno, pues entonces sí se podrá estar hablando del caso, obviamente, pero pues no como un tema, no como un tópico para platicarlo de regreso a mi casa. Entonces, en contra de la norma. La informalidad, porque no guarda esos procesos jurisdiccionales, pero insisto, la formalidad, porque sí alcanza un nivel de sentencia. Hasta aquí hay un micro abierto, les encargo los micros, porfa, porque luego pienso que hay alguna duda o algo, entonces, para poder continuar. ¿Voy bien? ¿Hay alguna duda sobre algo? Bueno, continúo entonces. ¿De qué otra manera se puede entender el tema de la mediación? Bueno, pues este proceso estructurado con la posibilidad de adecuarse a esas características del caso, ¿sí? En algún punto, por ejemplo, me tocó ver un proceso de mediación, no voy a dar ningún tipo de información, simplemente identificar cómo se fue dando la dinámica, ¿va? En este caso de mediación que se llevó a cabo, que se estuvo llevando a cabo en donde yo realicé mis prácticas, acudieron las dos partes exponen, una parte propone un punto de acuerdo, la otra parte escucha ese punto de acuerdo, rechaza en un primer momento y da su motivo del por qué está rechazando esa postura, ¿va? Se da esta persona que rechaza fija entonces una postura que es lo que esperaría, la otra persona escucha atentamente, dice, ¿sabes qué? De esto que dijiste, esta parte sí, pero esta no, porque entonces a mí tampoco me conviene, siento que estoy perdiendo en esto. Y de esa manera se fue conduciendo. La verdad, la persona que lo condujo lo hizo de una manera bastante ágil, bastante útil. No se llegó a un acuerdo en esa primera sesión, no se pudo. Sin embargo, sí se avanzó bastante en lo que había. No se cerró el proceso, llegaron a 2 acuerdos, tenían que ver con una pensión
alimenticia, nada más. Se llegó a un inicio, a un punto de acuerdo sobre a qué se comprometía, ¿no? Antes del tema del dinero, ¿qué más iba a haber de por medio? El tema de convivencia y todo esto era importante. Entonces, aquí, ¿a qué voy con esto? A que tengan en cuenta que la naturaleza del conflicto va a ir marcando la pauta de cuáles son los momentos que se están viviendo en el punto de acuerdo. No va a ser igual, no hay un reglamento, no hay un protocolo sobre qué es lo que tienes que hacer para alcanzar un acuerdo. No hay, depende de las partes y depende de la naturaleza del conflicto. Y aquí entra un punto importante, la subjetividad de las personas que están viviendo el conflicto. Entonces, yo debo de tener presente también en esta situación que un factor fundamental pasa porque es lo que está sintiendo la parte o las partes involucradas en el conflicto para poder identificar entonces por dónde se va a ir moviendo el punto de acuerdo o el punto focal que se va a estar generando. Bien, ¿qué necesita como característica principal el mediador o la mediadora? La imparcialidad. Necesita tener una muy buena escucha, una escucha activa, necesita dejar hablar a las otras partes, porque si no escuchas activamente lo que las partes están proponiendo, lo más probable es que el camino se empiece a allanar, lo más probable es que se complique el tema de situación, de solución sobre el acuerdo y se vaya retrasando en este aspecto. Errores comunes que cometemos dentro de la mediación. A veces parece que urgiera llegar al acuerdo, ¿no? Hay personas mediadoras que creen que si no llegan a un primer punto de acuerdo en una sesión, fracasan en el proceso cuando pues no es así, ¿sale? No hay prisa para poder llegar a un acuerdo. Depende de las partes, no depende de ti en un primer punto. Entonces, sí es importante tener esto clarito. Esto es importante, ¿sale? Hace rato hablábamos de que a lo mejor habíamos mediado en algún punto, pero pues no habíamos hecho mediación. Y esto es la diferencia, ¿va? Mediar y mediación. ¿Qué es mediar? Mediar es intervenir en una discusión o en un enfrentamiento que tienen las partes, ¿sale? Para intentar dar una solución. Se pueden estar peleando mis papás, mis hermanos, mi tío y mi papá o quien sea por los terrenos o por lo que sea, y entonces yo intervengo para evitar que el conflicto continúe, para intentar dar una solución al problema y que no crezca en esa dinámica. Va, bueno, cuando yo tengo esa buena voluntad, cuando yo tengo esa buena intención de intervenir para que el enfrentamiento no crezca, esto se llama escalada, pues entonces yo lo que estoy haciendo es mediar, ¿sale? La mediación es ya el mecanismo, ya la estructura, es ya el proceso, insisto, es el mecanismo alterno que tiene sus tiempos, que va a estar estructurado o semiestructurado, que va a llegar a un punto de acuerdo, que se va a tener que cumplir sí o sí, que se va a vigilar el cumplimiento, que las partes se van a comprometer a cumplirlas y que va a haber un documento firmado. Eso es la mediación, ¿sale? Entonces, ¿hemos mediado en algún punto de nuestras vidas? Sí. ¿Puedo hacer yo mediación? Pues solamente que tenga la preparación adecuada y que siga los requerimientos estructurados, los requerimientos que me exige el estado de Jalisco o los demás estados. Entonces, pues entonces yo estaría haciendo mediación en lugar de estar mediando, ¿va? Esto, insisto, es una de las partes fundamentales y que me interesa que quede claro en este aspecto. ¿Qué características tiene la mediación? Primero, la ideología. Entender que hay un sistema de ideas, que hay un sistema de creencias, que hay un sistema de valores que rigen sobre la persona y sobre la sociedad. A partir, ojo con esto, a partir del ambiente en el que se esté generando, el ambiente me refiero al contexto, en el que se esté generando el conflicto, va a tener características distintas, ¿vale? Una misma situación se puede interpretar de manera distinta en la zona metropolitana de Guadalajara y en Lagos de Moreno, porque el sistema de creencias es diferente, porque los valores son diferentes. Yo tengo la obligación, yo que voy a ser mediador o yo que soy mediador, tengo la obligación de conocer el contexto cultural, el contexto social, para entonces adecuar el acuerdo, para entonces ir guiando el punto donde la persona van a solucionar el conflicto, ¿sale? No puedo yo llegar a intentar solucionar un acuerdo en un contexto diferente con mi creencia de citadino de la zona metropolitana, ¿vale? Entonces,
aguas con ese punto porque también se vuelve súper importante a la hora de poder generar esos acuerdos en la mediación. La voluntariedad, que ya lo habíamos hablado, es esta parte, este punto donde las partes acuden voluntariamente, donde las partes involucradas tienden a efectivizar ese punto de acuerdo, ese proceso. ¿Por qué? Pues porque ambas partes tienen ganas de evitar el conflicto, ambas partes están en la intención de evitar un desgaste mayor al que ya se generó. Entonces, la voluntariedad también se va a volver punto importante. La neutralidad es básicamente la imparcialidad que debes de guardar hacia las partes, no asistir de manera o no darle más voz a uno que a otro desde la neutralidad, mantener este punto de equilibrio entre las dos partes, que ambas puedan expresarse, que ambas digan qué es lo que esperan, que ambas digan qué es lo que proponen, es decir, todo el tiempo dar ese punto parejito, ¿va? Uno y uno, uno y uno. Y que al momento de dar el acuerdo, tener certeza, de llegar a ese acuerdo, tener certeza de que la persona está conforme con lo que dijo y que no tiene esa sensación de haber perdido algo, porque entonces pues no estaríamos cumpliendo como método alterno, ¿sale? Un proceso de método alterno, llámese mediación, conciliación o arbitraje, en el cual la persona se sienta, bueno, en el arbitraje no tanto, en mediación y conciliación sí, donde la persona sienta que está perdiendo más que estar satisfecha, entonces está yendo a mal el proceso, ¿va? Algo se está haciendo mal en ese punto y habría que corregirlo antes de que se firme el punto de acuerdo. Y obviamente la confidencialidad, sin excepción alguna, salvo lo que está expuesto o lo que está explícito en la ley, que es la omisión, la comisión de un delito grave y el caso de abuso de menores. Esto lo sabemos, esto como profesionales, nosotros tenemos una profesión de las cuales están obligadas a dar parte en el momento en el que nos damos cuenta que hay un abuso de menores. Obviamente en los métodos alternos no iba a cambiar, es la misma regla, es el mismo principio. A partir de la comisión de un delito grave o de abuso de menores, pues se rompe el secreto profesional y hay que dar parte a la autoridad competente. ¿Por qué? Porque como les dije hace rato, el principio fundamental es el del respeto a los derechos humanos, la garantía a los derechos humanos, y en el caso del abuso a menores, además del respeto y la garantía al derecho humano, es el del interés superior de la niñez. Entonces, esto funciona de esa manera. ¿Cómo funciona una mediación competente o qué tendría que tener una mediación competente? Primero, debe de enfocar el tema, debe de reconocer cuál es el conflicto, cuál es el punto central, qué es lo que está generando la discordia entre las partes. Se deben de aclarar los malos entendidos. Cuando las partes exponen su problema, van a decir qué es lo que les molestó, qué es lo que están entendiendo, qué es lo que no les está gustando, y hay que ir entendiendo el punto, ¿va? ¿Qué voy a utilizar para esto? El parafraseo. ¿Sabes qué? Ok, yo estoy entendiendo que a partir de lo que tú me estás diciendo va a pasar esto, esto y esto. Tú me estás dando a entender esto, ¿cierto? Sí. O te van a decir, no. Ok, entonces acláramelo, porfa, ¿no? O sea, ¿dónde estoy fallando? ¿Qué es lo que no entendí? Ok, mire, lo que yo digo es esto y esto. Ah, vale, ya entendí. Entonces, esa va a ser la dinámica, va a ser un ping-pong entre ustedes y las partes. Se enmarcan las cuestiones, es decir, ya que se conocen esto, se dejan los puntos claros sobre la mesa. Se investiga a ver si hay otras áreas de discusión o otras áreas donde se pueda ir guiando, ir encaminando ese punto de acuerdo. También alentar a las partes para hacer evaluaciones realistas y que el acuerdo se llegue a ese punto. Voy a acelerar un poquito para poder llegar a el punto que nos interesa. También fijar parámetros razonables, ¿va? Para poder negociar el acuerdo, es decir, que lo que me interesa se cumpla y que sea alcanzable, que sea real. No me voy a imaginar o no voy a tirarle algo a lo cual no puedo alcanzar. Soluciones que sean aceptadas por ambas partes, que se respete el orden del día que se tiene programada para la sesión de mediación y garantizar la equidad en el proceso se va a volver fundamental. ¿Qué hace el mediador? ¿Qué hace la mediadora? Bueno, pues se mantiene la imparcialidad, es confiable, la persona tiene que estar muy bien preparada y antes de dirigir un proceso de mediación es recomendable que la persona tenga experiencia previa, ya sea asistiendo como práctica o comediando con alguien, ¿va? Entonces, eso sería lo recomendable.
que pueda estar la persona compartiendo un espacio con alguien que tiene un poquito más de experiencia y que le vaya puliendo, le vaya formando en ese aspecto. Otras características importantes que debe tener el mediador, la mediadora: la capacidad de escucha, entender las leyes que rigen a la mediación, la habilidad para negociar, la flexibilidad, paciencia, manejo, sentido del humor con prudencia, porque va a haber momentos en los que va a ser necesario. Entonces, sí se puede utilizar el humor, pero no para estarme burlando y humillando de las personas que tienen el problema encima, Entonces, eso va a ser importante. Y esa competencia para resolver el conflicto, que tenga esa agilidad mental que le lleve a esto. Importante, estrategias importantes: recabar información, saber hacer entrevistas es fundamental. Las profesiones que principalmente se dedican a esto, que son los abogados, bueno, derecho, psicología, trabajo social, pues son personas que tienen esta formación, entonces sí se les facilita el tema de la recopilación de información. Lo mismo con las hostilidades: hay que manejar, hay que cuidar que no se estén faltando al respeto, y en el momento en el que se cruza esa línea, pues se suspende el proceso de mediación. También estar cuidando que la realidad se lleve a cabo, que haya cuestiones que sean reales, que no se están inventando pasos o que no se están inventando situaciones. También se va a volver súper importante la participación directa del mediador, que tenga esa función de estar dándole la palabra a los demás. La priorización de las inquietudes e intereses también va a ser súper importante para que las necesidades y motivaciones estén sobre la mesa y ambas partes entiendan por qué ese punto que está dando es importante para el otro. Y como punto final, la escucha activa y el parafraseo que mencionábamos antes. Importante en esto, la interculturalidad, ¿sale? Hablábamos hace ratito, no puedo yo llegar a dar un punto, no puedo yo llegar a mediar y a dar esta pauta a un proceso de mediación con mi sistema de creencias o mi sistema de valores. Debo de conocer a dónde voy. Debo de dejar a un lado los prejuicios, debo de conocer la cultura, debo de ser transparente con la información, debo de ofrecer posibilidades a las personas para que vayan escogiendo y vayan acortando su campo y vayan decidiendo qué es lo que van a querer hacer para solucionar el conflicto. Y ojo con el prejuicio que existe principalmente entre psicología y derecho, ¿sale? Porque luego unos decantan más el proceso de método alterno en función de lo que más conocen, ¿sale? Y aquí va a la par tanto el bienestar social y psicológico de la persona como también el apego irrestricto a la legalidad. Entonces, no va uno sobre el otro. Ni es mejor mediador el psicólogo o la psicóloga, ni tampoco es mejor mediador el abogado o la abogada, ¿sale? O sea, ambas profesiones tienen esa característica, tienen esa particularidad, y no tendría por qué condicionar una cosa con la otra. Vamos cerrando en esto, ¿va? ¿Dónde está la mediación en la educación superior o qué características guardan? Híjole, el tema está complicado porque pues está en pañales, ¿va? No hay mucho para dónde movernos y desafortunadamente el tema de la mediación en la educación superior está muy condicionado y está en vías de desarrollo, ¿sale? Vamos muy atrás, pero está en vías de desarrollo. Ok. A ver, entendamos lo siguiente. Dentro de la universidad, ¿sale? Dentro de la educación superior, las universidades en general tienen esta característica. Cuando se habla de mediación, sí o sí se piensa en una instancia institucional, ¿sale? Tú piensas que es alguien que es un ente jurídico dentro de la misma universidad, que es quien se va a encargar de dar ese proceso de mediación. Por lo tanto, ¿qué riesgo corremos? Pues el mismo que hablábamos hace rato cuando hablábamos del proceso adversarial. Cuando la mediación se condiciona a un proceso por parte de la universidad, ¿sale? Como un ente de la universidad, está condicionado, está impuesto a una jerarquía, por lo general está protocolizado, y cuando se encuentra bajo un proceso de protocolización, pues tiene una característica invariable que es de dar respuesta, dar resultados, y eso se va a convertir en un indicador. ¿Qué es lo que pasa? Cuando guardan estas características, cuando la mediación dentro de las universidades que lo tengan, cuando dan o son parte de la universidad, genera dos cosas. Primero, poca efectividad, porque los acuerdos no siempre corresponden a lo que las partes desean, no se sienten a gusto, y muchas veces no se confía en el proceso que se lleva a cabo, ¿va? O sea, no, las partes no confían en quién está conduciendo el proceso
porque podría estar también ya condicionado o ya, vamos a decirlo, encadenado a una institución. Y entonces, por ahí como que no se confía mucho a veces en las instituciones, cosa completamente entendible, ¿va? Entonces, aguas con esta parte, porque, insisto, se piensa siempre en una cuestión institucional, en la cual está jerarquizada, en la cual hay protocolos, en la cual debe dar resultados positivos, y en ese afán de buscar dar datos positivos, pasan por alto otros aspectos que son importantes entre las partes y no se llega a un punto de acuerdo adecuado. ¿Qué pasa? Que entonces el método más común que existe en la educación superior es el que se da como actividad docente. Muchas veces maestras, maestros son las encargadas, los encargados de dar solución a los conflictos que existen casi siempre entre alumnos, ¿vale? En otros casos puede ser entre alumnos y maestros, maestras y alumnos, en fin, la variabilidad es muy amplia, ¿sí? Pero por lo general se recurre a profesores para poder dar, y profesoras obviamente, para poder dar solución a esto. Entonces buscan a una persona en la cual se confíe, buscan a personas en la cual se pueda escuchar, se cuente con esto, y entonces ahora sí se da esa solución, nos empiezan a buscar las alternativas y tiende a ser un poquito más informal. Esa es una de las características que ocurren y ocurren en todos los aspectos, ¿va? Muchas veces eso lo que genera es una orientación hacia el alumnado, no es como tal un proceso de mediación, era lo que hablábamos hace rato, ¿va? No era mediación, estaba mediando, pero no era un proceso de mediación como tal. Entonces, se convierte en una especie de orientación que se da entre el estudiantado y el cuerpo docente. ¿Qué es lo que ocurre? Se aproximan las partes, se hablan entre ellas, se busca un punto satisfactorio, se aceptan los puntos de acuerdo, se comprometen a un cambio, se busca que se cumpla ese cambio y todo, y eso es básicamente lo que puede haber. Ahora, cuando es parte de un proceso ahora sí de mediación, en instancias que sí lo determinan, en instancias que sí tengan al personal calificado, pues entonces sí se lleva la mediación como tal, sí hay ese seguimiento, sí hay esos procesos y sí se guarda esa característica, ¿va? Sí se llega a un acuerdo donde se firma y entonces las partes se comprometen a cumplir con esos acuerdos. ¿Qué hace la universidad? Bueno, la universidad es un ente muy pluricultural, ¿sale? La universidad tiene esa obligación de ser un espacio seguro, de ser un espacio que promueva los métodos alternos, que promueva la resolución pacífica. ¿A dónde estamos caminando? Es un momento, y esto quiero que quede claro, es un momento de transición que se está viviendo. En todos los aspectos sociales se está dando este cambio a una cultura de paz, a una cultura de derechos humanos. Por lo tanto, se busca, se va a equivocar, ¿nos vamos a equivocar en el proceso? Sí. ¿Las universidades se van a equivocar en el proceso? Sí se van a equivocar en el proceso, nosotros nos vamos a equivocar también. Pero estamos en vías de cambiar un proceso que duró muchos años con esta característica punitiva, paternalista, y ahora se está dando un proceso en el cual nosotros, como actores principales, vamos dando la pauta, vamos saliendo, vamos poniendo nuestras propias reglas para ir solucionando nuestros propios problemas, con la guía de personas que estén capacitadas. Y la universidad, las universidades, tienen esa característica y tienen esa facultad. Deberían de gestionar los espacios y los profesionales adecuados para ir soltando esos procesos, para irlos abonando. Parte fundamental sería que fueran entes ajenos, que fueran entes externos, ¿va? No tanto profesores, no tanto administrativos, sino alguien externo con esa capacidad, con esa profesionalización para poder dar salida y que se vuelva neutral en esto, porque eso sería súper importante. Esto era lo que les decía ahorita, la cultura de derechos humanos, la cultura de paz es ese proceso armonioso o ese momento en el que se busca la armonía entre la comunidad. Va a ser un proceso a largo plazo, ¿sí? No va a ser de la noche a la mañana, no se va a alcanzar mañana, no se va a alcanzar en el 2026. Es un proceso a largo plazo, pero para el 2026, por poner un ejemplo, deberíamos de tener ya cambios significativos y evidentes para poder alcanzar entonces dentro de la educación superior elementos, figuras que sí garanticen esa resolución pacífica de conflictos y reducir las hostilidades que existen entre los miembros de la comunidad universitaria, las comunidades universitarias, ¿va? Porque en todos lados se cuecen habas. Todas las universidades tienen este mismo problema y en algunos casos sí están en vías de buscar esa solución. ¿Qué se hace para consolidar? Enfocar la intervención en integrantes de la comunidad universitaria, que sea la misma comunidad quien ponga esas figuras, insisto, que sean
ajenas al caso, ¿no? Que no sean parte de alguna figura, porque entonces pues no tendría mucho sentido. Facilitar la mediación y la conciliación, facilitar que las personas resuelvan sus propios casos, sus propios problemas, es lo importante, que se hable, que se entienda, que se exponga cuál es el conflicto para que nos quede claro y buscar entonces la alternativa de solución. Aquí hay una segunda, ¿sale? Dicen que en el caso de violencia de género se podría dar la mediación. Yo en lo particular creo que no, por la naturaleza del caso, ¿va? Sin embargo, en la teoría sí hay autores y autoras que manejan que podría darse el caso. Yo en lo particular, insisto, creo que no sería la mejor idea. Entonces, bueno, ahí ya depende de cada quien. Si alguien considera que es importante el proceso de mediación, bueno, pues habría que cuidar mucho el proceso, pero pues si antes se habló de delitos que son los que no se pueden, pues aquí va un poco en contra, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hay y es parte de lo que también teníamos que revisar. La orientación de conceptos, tener claro la buena fe, la honestidad, la equidad, la flexibilidad, todo esto para que el proceso se lleve a buen puerto, lo más pronto que se pueda, lo mejor que se puede, garantizando el ganar-ganar entre las partes y la participación activa de la comunidad universitaria para que pueda darse, insisto, con independencia de los órganos de gobierno de la universidad, porque a veces, o de las universidades, porque a veces eso es lo que genera desconfianza entre las partes, y cuando las partes sienten esa desconfianza obstaculiza mucho el proceso y no se llega a buen puerto. Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta. Para finalizar, ¿vale? ¿Qué se debe hacer? Bueno, la universidad debe de buscar, debe de garantizar esa convivencia armoniosa entre los miembros. Se debe de trabajar en cultura de paz, se debe de trabajar en derechos humanos y al mismo tiempo se tiene que hablar de esta justicia alternativa. No todo tiene que ser punitivo, no todo tiene por qué estar siendo persecutorio. Hay otras formas, hay conflictos todo el tiempo. Va donde va a haber personas, va a haber conflictos. Entonces hay que entender que existen otras vías que no son la confrontación directa, que no son el método adversarial, para ir solucionando las diferencias que existen entre las personas. También entender que va a ser importante utilizar los métodos alternos como una herramienta en el cual se evite el desgaste psicológico y social de las personas, ¿va? No se trata de acabarse unos contra otros, se trata de ir encontrando el punto donde se genere el menor daño posible, porque ya en el conflicto existe un daño. El punto es que ese daño no crezca. Y un punto que creo que es donde más delicado está el tema, la mediación debe de ser, la mediación y los métodos alternos deben de ser parte de la formación académica de las y los profesionales. Desafortunadamente, no en todos los casos se da esa formación, son muy pocos los espacios que existen para esto y pues hay universidades que se están quedando en este proceso de formación académica de sus profesionales. No están considerando a la mediación como un elemento fundamental o a los métodos alternos como uno de los métodos fundamentales en esta vía o en este camino de cultura de paz, de derechos humanos, pues no se está considerando los métodos alternos y están errando el tiro en ese aspecto. Un factor importante sería considerar los métodos alternos como una alternativa más para poder alcanzar eventualmente esa cultura de derechos humanos y de cultura de paz, ¿sale? Entonces, hay mucho por trabajar, sí hay mucho por trabajar, pero tampoco es como que no se esté haciendo nada. Punto fundamental, entender que estamos en un proceso de transición y que depende también de lo que nosotros podamos hacer como profesionales para ir garantizando eventualmente que esto se logre consolidar y no depender de a ver en qué momento me dan o yo obtengo de algún punto esa gracia, ¿no? De los métodos alternos. Es ir también por ellos, es ir buscándolos si es que las instancias no se encargan de darlas, bueno, pues entonces yo buscarlas para garantizarlo como profesional, ¿va? Hasta aquí. ¿Dudas de algo, Martín? Muchas gracias, maestro. No sé, digo, en aras de tiempo, tenemos tiempo para una preguntita o comentarios que alguien quiera abrir el micrófono y aprovechar que tenemos aquí al experto en mediación. Yo tengo dos preguntas, pero no sé si por el tiempo sería mejor hacer solo una. Adelante. ¿Puedo hacer una o puedo hacer dos? Mm, A ver, haz las dos y ya si el profe puede a lo mejor contestarte, a lo mejor te contesta las dos al mismo tiempo, no sé. Ok,
Va. Una tiene que ver fuera del tema de la ponencia, dentro del tema de la mediación. Me llama la atención cómo se puede, primero, si se puede llevar a cabo una mediación en temas que involucren a las infancias. El caso que me vino a la mente, pues, con lo poquísimo que yo sé, pues, de derecho, es temas eh, de divorcio y saber, ay, olvidé este término que se utiliza para saber cómo con quién se Custodia. ¿quién tiene la custodia del niño? Gracias. Ujú. Sí, sí se Eh, puede. ok. ¿Y cómo se trata al infante en esos casos? Se tiene un proceso de escucha, entonces sí se puede, para darle salida, sí se puede llevar a cabo un proceso donde hay infancias de por medio y se tiene que escuchar también a las infancias, hay que ver qué es lo que opina, qué es lo que quiere y todo, porque si dejamos por fuera a las infancias, entonces estamos faltando al principio de interés superior de la niñez. Hay que escuchar qué es lo que le gustaría, qué es lo que quisiera y en función de eso también hay que buscar el punto de acuerdo con las partes, ¿va? En el caso que les mencionaba yo hace rato, justamente involucraba en una de las prácticas que tuve yo, involucraba a una de las infancias, estaban papá, mamá y estaba en este caso la niña y la niña habló para hablar sobre este tema, ¿no? Que era lo que esperaba, lo que gustaba. Y justamente la postura de los niños muchas veces decanta o facilita el tema del acuerdo. Entonces, si se les escucha, si se les incluye, estamos obligados a hacerlos, siempre y cuando no se vulneren o no se pongan en riesgo, ¿va? Mientras no estén en riesgo, son parte también o pueden ser parte también. No van a ser las determinantes, pero sí estamos en obligación de escucharles. Ok. Muchas gracias. No sé si tengo tiempo para la segunda pregunta o ya ¿Nada? sé cuánto es tiempo. Eh, Me llama la atención justo el tema de aplicar la mediación dentro de la educación superior, al menos por los meses recientes, el 8 de marzo está pues algo relativamente reciente. Los únicos casos que se me ocurren que puedan llevarse como a lo legal dentro de una universidad, al menos entre pares, serían temas pues tal vez de violencia de género. Entonces no se me ocurren como temas, ahorita comentamos que tales temas de violencia de género no entrarían dentro de la mediación por No, yo pienso que no. el uso de, bueno, no el uso, la forma en cómo se ejerce violencia. Claro. Eh, entonces, ¿qué temas sí se podrían abordar entre pares, dentro de una universidad? Las diferencias que existen, los problemas que pueden ocurrir, caso de sencillo y que ocurre muchas veces, ¿no? Los trabajos en equipo, alguien no cumple con su parte, entonces yo me enojo y tengo este problema y no sé si decirle o no decirle, le termino por decir, se magnifica porque no se entiende el punto y entonces yo llego a un punto en el que se me dificulta acudir a mi clase, me incomoda estar allí presente, no me la estoy pasando bien, entonces también aquí se puede utilizar en ese aspecto el tema de la mediación. Agarro las partes, si las dos partes quieren solucionar el problema, se soluciona, ¿no? Se acercan las partes, se exponen los puntos, se entiende el punto de ambas partes, se trata de llegar a un acuerdo, a lo mejor un compromiso de, ¿sabes qué? Pues ya no voy a hablar de ti o me comprometo que más adelante te puedo colaborar en este otro trabajo o dependiendo de la naturaleza, ¿no? Pero un caso que se me ocurre así ahorita rápido por la premura del tiempo, los trabajos en equipo. Entonces, no me cumplió, no me está cumpliendo, profe, no está trabajando, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ok, a ver, vengan las dos partes, díganme qué está pasando y vamos a intentar solucionarlo a partir de evitar un problema entre ustedes. O sea, el hecho de que se trabaje en equipo no tiene que conducir a un problema entre las personas, ¿sale? Se tiene que solucionar el trabajo o romper, disolver el trabajo, el vínculo que hay entre las dos personas, porque a lo mejor es la mejor alternativa. Entonces, eso sería lo que se me ocurre. En este tema de violencia de género, yo insisto, a mí yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay condiciones para que no sea la mediación ni la conciliación una de las vías de solución, ¿no? Ahí creo que el seguimiento debe ser otro completamente. Ok, muchas gracias. De nada, Agradecemos mucho su ponencia, maestro Ulises. En estos días se le va a llegar su constancia de parte de el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, particularmente la División de Psicología Educativa. ¿Qué tiene que hacer la psicología educativa metida en estos temas de mediación? Precisamente se está considerando la propuesta
en las escuelas y en la educación básica, contar con comités de conductas por cada una de las escuelas. Y actualmente se están disparando mucho los casos o la activación de protocolos ante la Secretaría de Educación de lo que tiene que ver con el acoso. Sin embargo, hay unos indicadores que nos dicen que para que sea acoso es que tiene que ser reiterado, tiene que ser repetitivo, tiene que haber una frecuencia. Y en ocasiones se activan protocolos porque los estudiantes, uno le sacó la lengua al otro y de inmediato se activa el protocolo. Entonces, aquí la sugerencia es hacer una mediación. Digo, abonando a en qué situaciones se podría usar la mediación. Ahorita se está volteando a ver mucho esta estrategia de resolución de conflictos y pues bueno, de ahí la Sí, importancia, sobre todo en la parte de la educación, y hay que decirlo con su nombre y apellido, educación formal, que es una educación institucionalizada. sí, Por otra parte, maestro, pues agradecer por esta conferencia, por esta diferenciación conceptual. Asimismo, qué importante el conocer también la cultura. Usted lo decía, cuando vamos a mediar, tenemos que ser conocedores de la cultura, porque muchas veces medimos con la vara con la cual nosotros quisiéramos que nos midieran o quisiéramos medir. Y nos basamos en el principio de ser universales y no de ser interculturales. Entonces, qué importante. Pues bueno, agradecer, sé que el tema da para mucho. sí. Decían en el chat que ojalá y después se pudiera organizar un curso de mediación encabezado por usted, el cual estoy seguro que sería bastante factible y pues bueno, a ver si nos ponemos posteriormente de acuerdo para la realización de dicho curso. Por supuesto que sí. Bueno, para las personas que solicitaron sus constancias, en 2 semanas se les estarían haciendo llegar al correo que dejaron en el registro y a usted, maestro, se le estaría haciendo llegar también a la brevedad posible su constancia. De nuestra parte, Muchas de gracias. parte de la Comisión de Psicología Educativa del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, no nos queda más que agradecer por su interés y su asistencia. De próximos eventos les estaremos informando. Gracias, hasta luego. Hasta luego.